hereje es una novela, que no es historia, que no es una obra histórica en el sentido estricto de la palabra, para que no nos extrañemos de determinadas licencias, más que licencias, creaciones y recreaciones de la fantasía de Miguel Delibes que aparecen en la novela, para que nadie diga, pero si fueron dos autos de fe y resulta que Miguel Delibes los une y presenta solo uno, y además con acierto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la novela, la acción de la novela, los problemas, tantos problemas como se están planteando en la novela, problemas de convivencias, problemas de libertad, problemas de tolerancias y de intolerancias, que es lo que le importaba en realidad a Miguel Delibes, problemas actuales proyectados sobre entonces, problemas de entonces proyectados sobre nuestro ahora, sobre nosotros. Todo eso se realiza y se vive en Valladolid. Una de las razones de la fortuna así urbana, entre comillas, de Valladolid fue su situación para las comunicaciones. Estaba muy bien provisto de aquellas instituciones que se necesitaban. Entonces no había un Estado, papá como ahora, bueno, papá o lo que sea, ¿no? El Estado no es el gobierno, por supuesto, pero no, era otra concepción y eran otras realidades muy distintas. Tenía lugares y tenía iniciativas y realidades para lo principal, para atender a la subsistencia de las personas. Solían ser cofradías. Nacían niños que exponían, niños expósitos y demás, nos va a salir después a lo mejor, pues para eso estaba aquel hospital de niños expósitos, nutridísimo. Entraban para morir. Como dirían mucho tiempo después los ilustrados, los niños expósitos apenas sí vivían el tiempo necesario para morir, y es que era así. Estaba bien dotada de hospitales, de otro tipo de hospitales a veces pequeños, a veces mínimos, pero que atendían a las precisiones y a las necesidades de entonces, de la población inmensamente mayoritaria. Los ricos, los privilegiados y demás no necesitaban de esas cosas, todo en casa. Tenía colegios. En el libro, en la novela de Miguel Delibes, sale algún colegio, el de los niños expósitos, que fantaseó, inventó y muy bien, por cierto, Miguel Delibes, pero tenía otras variedades de colegios, más para acoger que para enseñar. No olvidemos que eran sociedades mayoritariamente, desproporcionadamente analfabetas, aquellas del siglo XVI y las que seguían. Tenía su concejo, tenía su universidad, pero no era la universidad la que daba fama ni prestigio a Valladolid, sino sobre todo la Chancillería. La Chancillería, Tribunal Supremo de Justicia, como si fuese el mismo rey el que distribuía la justicia, el que administraba la justicia del Tajo para arriba, Valladolid, desde 1503, del Tajo para abajo, Granada. Primero Ciudad Real y después de algún cierto tiempo, Granada. Y es lo que daba el carácter, lo que imprimía el carácter a Valladolid. Este mundo inmenso de abogados, abogados riquísimos, eran los más ricos de Valladolid. Por eso, si van por iglesias antiguas, verán cómo la mayor parte de las capillas, esos predios privados dentro de las iglesias, signo de prestigio, garantía de sufragios, son casi siempre de los abogados, al margen de los grandes patronos ya aristocráticos. Valladolid fue siempre un centro de inmigración en aquellos años, en aquellos tiempos. Muchos gallegos, asturianos, venían vascos también, era una emigración hacia el centro muy notable, la de los vascos, y sobre todo venían muchos pleiteantes, sociedades cordialmente pleiteadoras aquellas, sobre todo de pleitos de la palabra. Me dijo, me prometió, como no se escribía, pues la palabra era de plena fiabilidad, y eso ha influido mucho en el carácter o en el carácter colectivo de determinadas poblaciones. Venían y necesitaban de esas gentes de la pluma. Los que sabían leer, escribir y demás se valían de la pluma para ayudar a los analfabetos y a las analfabetas. Venían muchas viudas
pobres a pleitear. Y para ellas había una cofradía y había un hospital de viudas pleiteantes. Insisto en ello porque aparecen también personajes directamente relacionados con la Chancillería, entre otros un tío de Cipriano Salcedo que le da estupendos consejos ya al final, cuando Cipriano Salcedo, que va a ser quemado, está en capilla. La Chancillería era lo más prestigioso y lo más poderoso de Valladolid. Pero estaba también la Inquisición. La Inquisición no tenía tanta importancia, la tuvo sobre todo a partir de este año, de este tiempo, de 1559, y del ambiente que refleja el hereje. Pero sobre todo Valladolid era corte. Nada de decir, pues no era corte, que es que no había corte entonces. La corte no era estable. Cuando se haga estable la corte es cuando se afianzará en lo que a estas alturas era una especie de villorrio, Madrid. Pero eso antes de 1561 no acontece. En este tiempo es Valladolid el lugar predilecto de los reyes de Castilla, pero Valladolid no tuvo palacio real, no tuvo palacio del emperador, no tuvo palacio de reyes, hasta que ya mucho más tarde, a principios del siglo XVII, con el duque de Lerma hubiese ciertos enjuagues, pero no. Y de hecho, Felipe II, ¿dónde nació? Pues no en un palacio real, ni mucho menos, sino en otro, Pero no era obispado, y los reyes siempre preferían tener como corte lo que no era obispado, para evitar ciertas cosas. De hecho, ya ven, la corte, una vez que no se estableció aquí, pues puedo ir a Toledo. Y hubo un pequeño ensayo de estar en Toledo, de fijar la corte en Toledo, allá en 1560, pero aquello no solamente era obispado, sino primado y no sé cuántas cosas más, así que a Madrid, que no es ciudad, que es villa, y no tiene obispo. Depende del obispo de Toledo, pero no era obispado, no lo sería, como saben todos, hasta el siglo XIX. Con la corte podemos decir que Valladolid se convirtió en lo que se decía entonces, en una especie de mundo abreviado, universo abreviado. Aquí vivía todo, aquí llegaba todo, como llegará a los otros lugares cuando la corte esté en otros sitios. Aquí se hablaba de todo. Pensemos en Valladolid convertido en hervidero de espías, en hervidero ya no solamente de embajadores, de informadores, de gentes desde los estados pontificios. Había todos los mentideros que nos podamos imaginar. Mentideros, periódicos de boca en boca, lugares donde se reunía la gente con predilección para intercambiarse noticias. Ya han llegado noticias de Flandes, ya han llegado noticias de Worms, ya han llegado noticias de todo el mundo. Y era donde se inventaban las cosas y donde, una vez que se trataba muchas veces de cuestiones políticas, donde se mentía, mentideros. No conocemos los lugares de los mentideros que forzosamente tuvieron que existir en Valladolid. Había un mundo de intelectuales, porque los intelectuales, digo intelectuales, con la conciencia de que estoy empleando una palabra inexacta. Cuando nosotros decimos intelectuales hoy día no equivale ni mucho menos a aquellos intelectuales de entonces, profesores, teólogos, moralistas, estos sabios de todos los estilos, escritores, sobre todo escritores, que iban siempre al amparo de la corte como pretendientes, a veces un poco vergonzantes, de favores y de beneficios. Y entonces, por eso no tenemos que extrañarnos de que hubiese esa circulación de libros en el Valladolid de entonces, de esos años justamente, desde 1527 hasta 1559, vamos, en los tiempos de la vida del hereje, que fueron los tiempos de la monarquía y del imperio de Carlos V. Esa circulación de libros, circulación de ideas. Por eso se explica el que hubiese un núcleo, según se dijo, de luteranos aquí en Valladolid. ¿Y el otro dónde? Pues en Sevilla, como decía, en los lugares más activos, pero pues los de Sevilla no serían tan famosos, tan conocidos, al menos en los autos de fe, como Valladolid. Un relator, además luterano, a ver si se puede